Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy les traigo un tema de sumo interés para la República Dominicana. Vamos a hablar de las alianzas públicas-privadas, un modelo o esquema de desarrollo económico que ha alcanzado en la presente administración niveles antes logrados en toda la historia política, social y económica de la República Dominicana. Y para ello cuento con 3 economistas y un experto en la materia. Tengo a la licenciada Ana Carolina Franco, economista, al licenciado Rafael Espinar, economista, el licenciado Israel Abreu, economista, y el ingeniero civil Bernardo Castellanos. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Es realmente la política de alianzas públicas que lleva a cabo el gobierno del presidente Abinader un modelo que pueda resultar beneficioso para la República Dominicana, licenciada? Mira, yo creo que, y es de la manera que me gusta comenzar a hablar del tema, es definiendo qué es una alianza público-privada. Es un tipo de relación entre el gobierno y la empresa privada o consorcios, donde se reparten riesgos, se mira un modelo de financiamiento y un modelo de uso donde se equilibran el diseño de un bien o un servicio público. No es un asunto nuevo para la República Dominicana, lo hemos visto desde las concesiones, lo hemos visto en sistemas simplísimos de contratación, como por ejemplo la contratación de mantenimientos en servicios públicos. Con lo cual, lo que sí es nuevo es la proliferación y la existencia de un nuevo esquema legal, de un nuevo estamento público, que es esa Dirección de Alianzas Público-Privadas, la DGAPP, que ahora trata de reglar estas relaciones entre las entidades públicas y las entidades privadas. Y va a tener un impacto importantísimo desde el punto de vista de esa provisión de los bienes y servicios, pero también desde el punto de vista de la financiación de esos bienes y servicios. Yo con eso hago esa breve introducción para dar paso a mis colegas que me acompañan. Bueno, por rango, ¿verdad, don Rafael? No por rango, pero ya que Ana Carolina introdujo el concepto, yo comparto con Ana Carolina que la alianza público-privada no es un concepto nuevo. Lo que es un concepto nuevo es el marco jurídico, la promoción que de ese tipo de marco jurídico está haciendo el BID, el Banco Mundial, y al lado del BID y del Banco Mundial tú siempre tienes que colocar quienes dirigen el BID y el Banco Mundial, que son los Estados Unidos, o sea, las políticas de Estados Unidos, de promover el sector privado en alianza con el sector público, los países bajo su influencia. Y en el caso dominicano, ese es el marco que ha estado promoviendo en los últimos años, conjuntamente con el concepto del fideicomiso, los organismos multilaterales. Porque la ley se aprobó durante la administración de Danilo Medina, ¿no? Así es. Sí, y posteriormente el reglamento. Los reglamentos fueron aprobados en esta administración. En esta administración. Pero es un modelo bajo un nuevo marco jurídico. Pero aquí tenemos alianza público y privada históricamente desde muchos años atrás. Es más, la reforma del 94, de la capitalización de la empresa pública, de la ley del 97, es una alianza público-privada que prevalece. Ahí está Itabo, está Gejaina, que son empresas mixtas donde el Estado es socio de empresas privadas que administran. Pero en lo que tiene que ver con la distribuidora hubo una reversa ahí. Hubo una reversa, porque ahí sí hubo una privatización. Ahí no hubo una alianza público-privada. Fue el mismo esquema. Fue el mismo esquema de capitalización. Sí, igualito. Entonces ahí hubo una reversa, pero es un esquema parecido. Pero aún antes de la ley del 97, las concesiones mineras son un tipo de alianza público-privada. Las concesiones de carreteras, de puertos, por ejemplo, el puerto de las Américas, el puerto de Caucedo, el aeropuerto de las Américas, son modelos de alianza público-privada, de gestión, de
participación del sector privado en la capitalización de determinados bienes o servicios, y ahora lo que hay un marco jurídico que todavía a la fecha no ha arrancado propiamente en lo que es los proyectos que están todavía sobre la mesa. Yo veo muy poco avance. Pedernales, por ejemplo. Pedernales, o algunos, por ejemplo, como la carretera del Ámbar, que es una propuesta sometida por un grupo, pero no han avanzado lo suficiente todavía. Si me permiten, a la fecha de la emisión del programa de hoy, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas tenía 3 proyectos. 3 proyectos que están ya en carpeta y disponibles para una consulta pública. Esos son el puerto de Arroyo Barril, el sistema de garantías mobiliarias, que implementa una nueva forma de financiación para las MIPYMES, y finalmente el proyecto de... Pedernales. No. De Cruz de Manzanillo, creo, algo en no, hay un tercer proyecto, pero son solo 3. Son solo 3 proyectos. Mire, yo creo que perfectamente, ustedes han explicado los antecedentes, Franco y la autopista del Ámbar, perdón. La autopista del Ámbar. No obstante, hay que hacer la siguiente acotación, que el gran reto que tiene el gobierno a partir de la ley 4720 y la posterior promulgación del reglamento es ver que esa percepción que tiene la ciudadanía de las alianzas públicas privadas no termine perjudicando a la sociedad, que es lo que históricamente, lamentablemente, ha sucedido. Y, por ejemplo, ya existen precedentes al respecto, inclusive del manejo de la información, de la conformación de esos proyectos o posibles alianzas público-privadas, en donde se pretende en alguna medida, ¿verdad?, comprometer los patrimonios del Estado, ¿verdad?, y sobre todo partiendo de la premisa, como tú bien explicabas, Franco, de que se deben compartir no solamente los beneficios, sino también los riesgos. Entonces, en ese orden, lamentablemente, y debo decirlo, las alianzas público-privadas son un sinónimo de lo que anteriormente era la privatización, que en República Dominicana dejó mucho malos sabores de boca en ese orden. Entonces son privatizaciones disimuladas. Son privatizaciones, así es. Lamentablemente, República Dominicana tiene una tendencia a copiar por intereses no sanos, definitivamente no sanos, modelos que no dan como resultado quizá que sean eficientes. Pues entonces nosotros no necesariamente pudimos habernos acogido a una nueva ley si los modelos hubiesen respondido no necesariamente a intereses personales, sino a intereses de la sociedad. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Al final, el implementar esta ley, ¿verdad?, la 4720 y su reglamento, es buscando una salida, y por eso creo que es un reto de este gobierno, buscar que real y efectivamente esa sinergia, que es lo que se vende y lo que se promueve entre sector público y sector privado, resulte en beneficios para la sociedad, y que no necesariamente, ¿verdad?, se estén reglamentando negocios para grupos específicos, grupos de tipo político o de tipo económico. Bajo el esquema de alianza. Bajo el esquema de un nuevo concepto que a pesar de que lo explicamos todos los días, el ciudadano común no lo entiende y que termina perjudicando económicamente a toda la sociedad. Bueno, yo pienso que ciertamente hace tiempo que hay participación público-privada. Desde las empresas de Trujillo habían socios privados, la Manicera tenía socios privados, y todas las empresas que heredó el Estado a raíz de la muerte de Trujillo tenían accionistas Molino privados. Dominicano. Molino, Pidoca, todas tenían algún tipo de participación. Ahora, no necesariamente una concesión aeroportuaria o una concesión portuaria es una asociación, es una asociación público-privada, porque asociación público-privada es cuando el Estado, en teoría, es partícipe de los beneficios y de las pérdidas. Y si vamos a lo que sería una alianza público-privada, vamos a decir Perseo, lo más próximo, que fue todo el proceso de capitalización de la empresa pública que inició en el 97 con la CREP, la Comisión de Reforma. El único modelo exitoso de todas las empresas capitalizadas resultaron ser Jaina y Tavo. El resto fue un fracaso. Molino. Bueno, y Molino, correcto. Y Molino Molino. Y Molino.
Tabacalera fracasó, los ingenios fracasaron, las distribuidoras fracasaron. Y en Jaina y Itabo, que es algo, en el caso de los ingenios, la caída de los precios internacionales del azúcar influyó mucho. bueno, pero ¿y por qué se mantiene Porque, Romana bueno, y Vicini? por la cuota americana. Bueno, pero, Porque la cuota americana tiene un precio es muy superior a lo que se pagan las cotizaciones del mercado mundial, porque es un mercado, son mercados residuales. Todos los excedentes azucareros caen al mercado mundial y por eso es que siempre hay precios pero disminuidos. prácticamente la reforma, o sea, la asociación pública privada de los ingenios no arrancó, prácticamente no arrancó, porque eso fue el 97 y ya en el gobierno de Hipólito les rescindieron prácticamente los contratos a los mexicanos, que eran los que tenían. Ahora, en el sector eléctrico, dos modelos exitosos desde el punto de vista que el Estado ha recibido beneficios, pero con una gobernanza cuestionable. Por ejemplo, el Estado es dueño del 62% de las acciones en Refinería. en refinería 100%, en Jaina, en Eje Jaina, pero no tiene el control, está en minoría, porque tiene el 49% fruto de la capitalización y tiene el equivalente a más o menos un 28% que fue las acciones que tenía Bancrédito en Eje Jaina y que fruto del fraude bancario, como esas acciones habían sido entregadas en garantía de los adelantos y redescuentos que se le habían dado, el Banco Central se quedó con ellas. Pero está en minoría, o sea que la gobernanza es determinada por el sector privado. Y hemos Pero visto, esas acciones del Banco Central fueron traspasadas al Estado dominicano. bueno, el Banco Central es Estado Dominicano. Sí, sí, pero es un órgano independiente. Bueno, pero responde al Estado, es Estado. Pero es autónomo. Sí, bueno, pero es Estado, porque el FOMPER era autónomo también. Lo que no es gobierno, pero es Estado. Es Estado. Yo estoy hablando del Estado, yo estoy hablando del gobierno. O sea, ahora, Pero la representación en esa empresa del Estado, la hace el gobierno. bueno, El gobierno podría reclamar esa parte. no el gobierno, no, el Estado la ejerce, porque el Banco Central recibe beneficios anuales. O sea, cuando se repartan los dividendos de Jaina, una parte va a FOMPER o CDE, la que tenga la ostentación, y otra parte va al Banco Central, pero al final es Estado todo. Ahora, en la gobernanza de esas empresas han habido situaciones conflictivas, porque recordemos demandas judiciales que se impusieron en Itabo y en Jaina, precisamente contra lo que se consideró en su momento quien actuó y se quejó judicialmente contra el sector privado en Jaina e Itabo de malos manejos. Y aun cuando en Itabo esa demanda fue retirada por el Estado, en Jaina se mantuvo y se obtuvo ganancia de causa con un fallo en corte que tuvo que multó al socio privado con alrededor de 25 millones de dólares a favor del Estado, porque lo que se alegó en tribunal fue corroborado por el tribunal y falló en contra del Ahora, privado. en todos los proyectos bajo la sombrilla de la alianza pública y privada, ¿cuál es el más importante de todo? Pedernales. Mira, yo creo que todos los proyectos en los cuales el gobierno está delegando la provisión de un servicio y la cuantía de esa provisión son importantes. No hay un proyecto en el marco de alianzas público-privadas, de acuerdo con el manual internacional que han publicado el Banco Mundial y el BID de manera conjunta, que tenga una duración de corto plazo. Entonces eso significa que los dominicanos y dominicanas deberíamos de estar atentos a cuáles son las estructuras y cuáles son las implicaciones desde el punto de vista fiscal de esas decisiones. Por ejemplo, dentro de esos 13 proyectos que mencionaba el ingeniero Castellanos, hay un proyecto interesantísimo que es el de centralización de las oficinas públicas en un espacio que hoy día ocupa la Policía Nacional. Es decir, el recinto de la policía. Convertirlo en un gran recinto. ¿Y la policía? Bueno, Hacerle otro edificio. o incluirlo en ese gran recinto. La gran pregunta que deberíamos... Yo tenía entendido que en la universidad UNIBE había solicitado ese inmueble, ¿no? O esos inmuebles, porque son varios, a título de compra. Y eso nunca se ha dado. Bueno,
según la documentación que se ha visto, ese proyecto lo que supone es una venta o una enajenación de un bien que hoy día es patrimonio del Estado para pasar a un esquema donde el Estado va a pasar como arrendatario. Entonces, hagámonos las preguntas pertinentes. ¿Es eso beneficioso para nosotros en términos de balances de deuda? ¿Cómo va a ser eso una afectación a la sostenibilidad de las finanzas públicas? ¿Cómo se va a fondear ese proyecto? Esas son preguntas que tendrían que ser relevantes. Pero ¿y cuál es el propósito de ese proyecto? ¿Qué persigue el gobierno? ¿Qué perseguiría el gobierno con ese proyecto? Lo que yo, hasta donde yo he podido ver, lo que se persigue es unificar un sinnúmero de instituciones del Estado en un edificio gubernamental que hasta un momento de la historia dominicana, primero, inicialmente, ¿verdad? Era un cometido que cumplía el Guacalito, no sé si ustedes lo recuerdan. Y el Guacal. Exactamente, entonces, y el Guacal y la feria. Exactamente, entonces en ese orden, esa es la premisa. Pero ¿cuántas instituciones públicas? Sí, no, habría que ver. Ahora, eso supone, ese proyecto, que va a ser financiado con recursos privados, supuestamente, con la finalidad de que cada quien pague por debajo del costo que está teniendo en la actualidad y que el proyecto sea autosustentable. Pero la señora Franco acaba de dar unos cuantos tips que son sumamente importantes, en donde lamentablemente este gobierno, yo lo descalifico para poder implementar de manera adecuada una ley de alianza público-privada adecuada. No obstante, debe ser complementada, salvo que ustedes me contradigan y lo justifiquen, ¿verdad? Debe ser complementada con una ley de fideicomiso público. No es posible que todavía nosotros, inclusive siendo la transparencia, ¿verdad? El libre acceso a la información pública, una de las principales promesas de campaña de este gobierno, y que nosotros hayamos tenido que discutir en el anteproyecto de alianza público-privada que se sometió en el Congreso, del cual yo participé en la elaboración de las discusiones, que se le creen limitaciones a la ciudadanía para tener acceso a las informaciones de tipo pública, porque inclusive la misma ley lleva por título público. Entonces, en ese orden, la misma Constitución establece los casos en donde se puede violar o no violar, no se debe cumplir la ley de libre acceso a la información, que es cuando se ve en peligro, ¿verdad? La seguridad nacional. La seguridad nacional. Entonces, no tiene ningún sentido el manejar la información financiera relacionada con cualquiera de las actividades económicas en donde el gobierno se ve involucrado, y de manera específica cuando se trata que se está comprometiendo el patrimonio como público. Yo lo entiendo y lo ha explicado la licenciada Franco, quizás me corrijan, van a mover el personal de muchas oficinas públicas que funcionan en edificios públicos. Sí, pero lo hace más eficiente, don Miguel. Ese es el hecho. El usted unificar. En teoría, claro, todo esto en teoría. Estoy muy de acuerdo con usted. Hoy día, con la conectividad que te da la informática. La informática. El mundo digital. La pandemia acaba de demostrar. Pero ese concepto al margen de alianza público-privada, ese es un concepto que se está promoviendo. El Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica está desarrollando un proyecto para hacer lo que llaman una ciudad gubernamental. Aquí se presentó un proyecto. Tendríamos que construir otra Brasilia. Pero tú sabes quién fue el primero que hizo una ciudad gubernamental. Trujillo. Tú tienes el Congreso, el Ayuntamiento, la feria es una ciudad gubernamental. Bueno, ahí está nuestra ciudad colonial el Ministerio de Trabajo. Pero entonces lo nuevo, lo otro no tiene sentido. Pero oiga, se trata al final. Pero era una época donde no había conectividad de computadores. Pero tú tienes el Guacal, tienes el Banco Central, tienes la DGI, tienes la aduana, pero mira, Hacienda, que está en una misma zona. Pero siempre se va a tratar, y eso lo establece la Constitución, creo que es la ley 147.12 sobre la función pública, de responsabilidad fiscal, de que las decisiones que se tomen vayan en beneficio financiero, económico, que sea tangible, ¿verdad? Tanto del Estado como del ciudadano de manera específica, para que se puedan invertir los recursos de manera adecuada en el bien ulterior del bienestar social. Entonces, que eso es lo que no pasa. Lo interesante sería ver
el value for money, el valor por dinero de cada uno de estos proyectos para entender cómo nos va a beneficiar primero en la provisión efectiva de esos bienes y servicios y luego en las implicaciones fiscales de esas provisiones. Mire, le voy a dar un dato. No, permíteme que tengo que hacer una pausa. Volvemos con el tema cuando regresemos. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Que no perdamos el... Estamos de vuelta en la semana, en el debate de la semana. Y hemos estado conversando muy animadamente sobre un tema de mucha palpitante actualidad, como dicen, para usar un lugar común. Porque el gobierno está transfiriendo muchas responsabilidades que la Constitución le asigna al gobierno de la República Dominicana para compartirla con entidades privadas. ¿Es eso legal? La Constitución dice que toda ley que constriñe o que riñe con principios de la Constitución es inconstitucional de pleno derecho. Estamos totalmente de acuerdo ahí. Ahora hay que ver quién estaría en la capacidad... ¿Quién le pone el cascabel al Claro, de someter al gobierno. Ahora, ahorita yo me quedé, que usted me saboteó, don Miguel. No, tenía que hacer la pausa. Pero debo decirlo. En República Dominicana nosotros hablamos de alianzas público-privadas y que históricamente se han hecho. Ahora bien, como el enfoque es en alguna medida, y no quiero circunscribirme a estos 2 años de gobierno, 2 años y pico, sino me circunscribo a los últimos 20. Como el interés es en alguna medida de tipo personal o de tipo grupista, por así llamarlo, ¿verdad? Aquí nadie supervisa qué se hace con los beneficios que nosotros obtenemos de la participación en alianzas público-privadas que nosotros tenemos. En el orden financiero, en el orden de servicio, en el orden inclusive hasta de la construcción. Pero se supone que la ley debe fijar quién la controle. No, el presidente en su último discurso dijo que una institución financiera, la que tiene beneficio, tiene participación, tuvo beneficio por 22 mil millones de pesos. El Banco de Reserva, ¿no? Bien, eso lo dijo usted, muy bien. No, dijo usted. Lo que pasa es que a mí me tildan de que lo ataco. Esos 22 mil millones de pesos no se consideraron en el presupuesto, nosotros necesitándolo. No obstante, el año anterior se capitalizaron 39 mil millones. Eso es importante que la gente lo sepa. Teniendo un presupuesto en déficit. Eso es bueno que la gente lo sepa. Y así nos podemos ir a las diferentes participaciones en donde el Estado tiene dinero y que están rentando y que no necesariamente los ciudadanos se están beneficiando con ese dinero, porque al final inclusive los mismos representantes del gobierno, en ocasión de que los consejos de administración no estén liderados por políticos del gobierno, ¿verdad?, deciden en alguna medida en función a sus intereses personales o grupistas, en sentido general. Entonces, en ese orden, yo creo que deberíamos estar persiguiendo lo que ya tenemos, perfeccionando lo que ya tenemos, y no estar pensando en cómo comprometer el poco patrimonio que nos queda, porque está bien comprometido, en función del interés. Eso es un cuestionamiento de la ley. Claro que sí. En cierto sentido. ¿Qué usted opina, licenciada? Mira, yo pienso, y yo quiero retrotraerme a la primera pregunta de este segmento respecto a la constitucionalidad del marco legal de las alianzas público-privadas, que República Dominicana está montada en una ola que han tenido países con éxito en la región, como Colombia, por ejemplo, como México, países que no fueron exitosos, como Argentina. Hay un caso de estudio de fracaso en la privatización de provisión de servicios de agua, por ejemplo. Bueno, Argentina. El peronismo hace cualquier cosa. Argentina y Chile con el tema del agua. Entonces, pienso que la pregunta no es si es o no conforme con la Constitución, porque el deber que manda a los gobernantes es a la provisión del bien o servicio, no el cómo se haga. Se tiene que hacer con responsabilidad en un marco de competencia, donde se garantice que esa provisión va a ser efectiva y duradera, sobre todo cuando estamos hablando de bienes de utilidad pública. Y en ese tenor, pensar en cuál es la infraestructura, cuál es el entorno que puede favorecer a que no seamos un estudio de fracaso
para la región. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y esa posibilidad existe? Nosotros tenemos que garantizar transparencia en los procesos. Yo creo que eso es fundamental. Garantizar regímenes competitivos. En el caso de los ejercicios de alianzas público-privadas que vayan a crear nuevas estructuras regulatorias, explicar esas estructuras regulatorias y esos cambios, socializarlos con los actores. Yo creo que para eso nosotros tenemos que hacer una mesa y una explicación, y yo creo que el gobierno está en el deber de explicar proyecto por proyecto qué va a pasar. Eso sería transparencia, ¿no? Totalmente. Yo te quiero enfocar esto, Miguel, desde otro punto de vista. Fíjate lo siguiente. Yo soy economista y lo veo en términos puramente económicos. ¿Para qué el Estado invierte? ¿Para qué existe el Estado como inversor? ¿Para qué el Estado construye una presa o una planta eléctrica? Cuando no es un negocio rentable desde el punto de vista del mercado. Eso es simple. Si una presa puede ser rentable porque genera energía eléctrica, genera agua potable, y el Estado garantiza que esa energía eléctrica, esa agua potable que va a los ciudadanos en un marco legal le dé rentabilidad a un privado, ¿cuál es el problema? Porque el Estado no tiene que quitarlo de impuestos a ustedes y yo como Estado construir la presa. ¿Por qué lo tengo que hacer yo con los impuestos de ustedes cuando Bernardo quiere hacer la presa y obtener alguna rentabilidad en un marco jurídico que garantice que el agua potable no la va a vender él a un precio inaceptable o la energía eléctrica a un precio inaceptable? El mito de que el Estado tiene que ser dueño de los bienes, entonces debería ser papa y plátano y yuca y todas las cosas. Bueno, o sea, el Estado Dominicano vende habichuelas y vende plátano. Lo que importa es que en la camionetita de Inespre. Dentro del marco de estabilización, porque también ese es un rol del Estado, estabilizar. Claro. Sí, pero suplanta la red de distribución, que el gobierno no está en capacidad, por ejemplo, de suplir. No, pero don Miguel, hay que estar claro. Dentro del marco de esa estabilización debe existir un marco regulatorio que le permita al Estado estabilizar. Mira, yo quiero establecer algo, estando totalmente de acuerdo con lo que establece el profesor aquí. No obstante, recordarle a la señora Franco que nosotros tenemos 20 años de retraso, quizá más, en cuanto a la implementación de alianza público-privada y en el orden además de los fideicomisos. No obstante, oigan bien lo que les voy a decir, y esto ojalá y lo saquen ese DNT cortico. Tengo que diferir. Sí, este gobierno de manera específica hace un reconocimiento a su incapacidad para administrar la cosa pública cuando se embarca en todos estos tipos de modelos que además carecen de transparencia. Eso Ahora, es lo que yo pienso. ¿cuántos modelos? El modelo, ¿en cuántas actividades se está siendo implementado? Es decir, ¿cuántos esquemas existen realmente de APP? De APP? Ninguno. No, en funcionamiento no. En función a la ley no. Pero se está implementando en cuanto... Propuesto, aquí hay un reportaje que salió recientemente en Diario Libre, hay 13 proyectos sometidos a la DGPP. Ahora yo quiero decir lo siguiente. Pero hay algunos que están funcionando, porque por ejemplo el de Pedernales está funcionando. Bueno, el de Pedernales todavía no está funcionando. No está operando, pero se está construyendo. Pero está construyendo el Estado. No hay inversión privada todavía en Pedernales. Lo único que va a ser inversión privada en Pedernales hasta ahora, aprobado, y que en esta semana salió que le otorgaron la licencia ambiental, es el puerto de crucero de ITM, que es la que tiene un puerto crucero en Puerto Plata, que luego de una pugna con los ambientalistas parece que se llegó a un punto intermedio. Pero los hoteles que se están construyendo hoy día en Pedernales es el Estado que lo está, con recursos del Estado. Ahí no hay todavía no hay un inversionista privado. O sea, ahí todavía no hay una APP. Lo que hay es una APP conceptualizada mediante una ley, pero no operativa. Y ese proyecto implica densidad, establece densidad en la construcción de esos inmuebles que van a ser o que van a operar como hoteles. Bueno, se tiene la oportunidad de planificar esa densidad, porque es otra cosa, aquí todo se hace planificar. En teoría hay un plan maestro. Claro que en teoría hay un plan maestro que está establecido, las zonificaciones, los hoteles y la densidad, en teoría.
y en base a eso hay 2 hoteles en construcción. ¿Y qué perspectiva tenemos, por ejemplo, de éxito ese proyecto? Bueno, porque retomando lo que planteaba Rafael. Se supone, y me permito hacer un paréntesis aquí, que en el marco de lo que indica la ley de alianzas público-privadas deben hacerse 2 estudios, un estudio de prefactibilidad y un estudio de factibilidad. No, Bueno, en ya adición al para, impacto ambiental. Para la y ejecución. en el marco de esos estudios, que por eso digo, el tema de la publicidad y la transparencia es fundamental, es que nosotros podríamos decir si tenemos un balance positivo o no. Yo quiero retomar lo que decía Israel ahorita para hacer una aclaración respecto a nuestra experiencia como país en lo que son alianzas público-privadas. Porque una alianza público-privada, como yo decía al principio, va desde la contratación externa de un servicio de alimentación o de un servicio de mantenimiento y limpieza en cualquier oficina pública. El suministro del desayuno escolar, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, hasta una concesión como hoy día hay en el fideicomiso de Pedernales, por ejemplo, porque si bien el Estado es el que está organizando ese fideicomiso, Con el aeropuerto de las Américas. no es el Estado Bueno, por sí mismo que es una- hace las construcciones. Entonces, eso es importante. Nosotros sí tenemos No, experiencia. pero los tenemos experiencia, hoteles tenemos lo está experiencia- construyendo el Estado ahora No, pero mismo. nosotros tenemos experiencias buenas y experiencias mejorables. La carretera, por ejemplo, a Samaná es una carretera que nos dio lecciones de diseño, primero, luego de cómo se implementó ese peaje sombra y las consecuencias que ha tenido a nivel fiscal ese mal diseño de la carretera. Incluso el pase por el peaje sigue costando prácticamente lo mismo. Entonces, Con la diferencia El que ahora contrato de lo- Barrigol que se revisó en también, el- una bonita experiencia. en el sector eléctrico, Sí, exactamente. todas las contrataciones de generación son alianzas público-privadas que no están enmarcadas en este nuevo régimen, pero que son un camino recorrido. Cuando Franco, pero no es lo mismo tú contratar un servicio pero que tú están seas parte del servicio. Exactamente. En el estricto rigor académico de lo que es una alianza público-privada y siguiendo a la FONATIROL en su tratado de Procurement and Regulation o yéndonos al manual que ya mencioné del Banco Mundial y del BID, en estricto rigor, eso es un abanico de posibilidades, Esos modelos. lo que incluyen las alianzas público-privadas. Van desde el diseño, operación y transferencia de un bien, el diseño, operación, mantenimiento y transferencia, hasta simple y llanamente la provisión de un servicio. El Entonces, Hotel Jaragua es una alianza público-privada. Y ha operado. Ahora, lo que no hemos podido ver es qué se ha hecho con ese dinero que se recibe. Ahora, Pero quiero que estamos nos circunscribamos. confundiendo Sí, una alianza con un arrendamiento. Claro, no, Exacto, pero exacto. Pero es una modalidad, es que es una es bueno modalidad. es bueno aclarar que al modelo de alianza público-privada que nosotros nos referimos, porque estamos claros, quien le provee cualquier servicio al Estado Dominicano resulta en una alianza público-privada o cualquiera que le provee un producto. Esa es una alianza. Ahora, a lo que nosotros nos referimos desde el punto de vista de la ley y de lo que se hace con el patrimonio dominicano, esa es alianza público-privada a la que nos referimos. Cuando se subcontrata la facturación de una empresa, ¿verdad? Sin ser el caso necesariamente... de la CAS, por ejemplo. En el caso de la CAS, por ejemplo. la emisión co- de la licencia. La emisión de la licencia, muy bien. Y de los pasaportes. Por ejemplo, ahora mismo que se quiere crear una alianza público-privada para financiar, para crear toda la infraestructura de supervisión de los vehículos, la llamada revista, que esa es una de las alianzas público-privadas que tú citabas, creo. No, pero lo que más, Entonces- lo más entonces, preocupante tiene que ver con los pasaportes. No, es lo que le quiero decir. Cuando la naturaleza del Estado es prestar un servicio y ese servicio entonces lo cede al transfiere. sector privado, a ese tipo de alianza pública-privada es a la que debemos de referirnos, no a la que muy académicamente usted describió, Franco, porque al final esa hasta ahora no nos ha creado grandes conflictos, al margen de la corrupción que hemos tenido todo el tiempo. Ahora, no estaríamos hablando, o el gobierno no estaría embarcándose en un proyecto muy amplio sin haber sido sometido previamente al juicio de la opinión pública. Lo que pasa que, o sea, hay 13 propuestas de alianza público-privada, que es un abanico muy amplio y con responsabilidades muy diferentes. Porque decía Rafael, si una actividad
es rentable, el Estado no debería intervenir. Entonces yo me pregunto, una carretera, la carretera sí es rentable, ¿para qué una alianza público-privada? Lo que pasa es que la carretera no es rentable desde el punto de vista financiero, porque ninguna carretera en este país y prácticamente en América Latina, la inversión que se hace en una carretera se recupera por el peaje. Eso no es verdad. Y ese fue el fracaso de Samaná. Entonces, en la autopista del Coral, la misma Dirección General de Alianza Pública-Privada públicamente ha dicho que el proyecto no es rentable. Bien, pero tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Las alianzas públicas privadas. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos a la parte final ya del tema de esta noche. Mientras ustedes hablaban me recordaba aquella famosa frase de Bob Canel, no se vayan que esto se pone bueno. Bueno, cuando se habla de alianza pública-privada, en lo que tiene que ver, enfoque que planteó el ingeniero Castellano, que si una carretera, por ejemplo, es rentable, ¿por qué tiene que participar el gobierno? El problema es que una empresa privada, si construye una carretera, es dueña de la carretera y no puede prohibirle el pase a nadie. Y el gobierno de alguna manera tiene que intervenir en el peaje. No, porque en países desarrollados hay carreteras concesionadas. Y el peaje, sí, pero no está prohibido el pase a cualquiera. Es que el paso no se restringe. Si tú pagas tu peaje, tú tienes derecho a pasar. Está bien, pero ¿quién tiene control? ¿Una empresa privada tiene control de ese peaje? Sí, tiene el control del peaje. Si es concesionada, sí. El problema está en que en el caso de Samaná había un ingreso mínimo garantizado que garantizaba el Estado. Si en el caso de un mal cálculo, bien concebido. En el caso del ámbar, si el Estado participa garantizando el ingreso mínimo al inversionista privado, no está tomando riesgos el inversionista privado. Entonces, los riesgos deberían ser, como en toda actividad empresarial privada, asumidos por el sector que invierte. Ahora, tú decías una cosa, que por qué si es rentable no la hace el Estado. Porque a ver, el privado. ¿Por qué el Estado concede en el caso de una carretera? Porque en esos casos el Estado tiene la autoridad de establecer por dónde va. Bueno, pero en el caso de una carretera, en el caso de una carretera cedida, la construcción a una empresa privada, se está haciendo sobre terrenos que pertenecen al Estado. De alguna manera hay una participación, porque se hace sobre la naturaleza del Estado. Sí, pero una cosa es conceder y otra cosa es el Estado ser socio en la actividad comercial. La concesión tiene un tiempo definido. ¿Qué pasó en la carretera de Samaná? Que el Estado era socio y además de ser socio, el privado no asumió riesgo. Porque ¿qué fue lo que se sucedió en la realidad? Se hizo un estudio de tránsito y un estudio de un modelo financiero que al final lo que se sobreestimó. Sobreestimó no. Simplemente es muy difícil usted predecir el tráfico por una carretera nueva donde nunca ha pasado un carro. Entonces, todo eso son proyecciones que son de mucha incertidumbre. No es lo mismo que usted coja la autopista de las Américas o la autopista Duarte, que tiene de medición, y en base a una medición de 10 años, 50 años, 20 años, del tráfico diario, usted puede hacer proyecciones. En la carretera de Samaná todos fueron estimaciones. Ahora, ¿qué arrojó el modelo financiero? Que en base a un peaje establecido y a un volumen, con ese ingreso, yo pago, recupero la inversión. Eso fue una estafa, ¿verdad? Está bien, pero lo que te quiero decir, porque al final, ¿qué pasó? Que el inversionista dijo, ahí hay mucha incertidumbre, yo no asumo el riesgo, el Estado estaba interesado en esa carretera y le garantizó la forma en que el gobierno dominicano zanjó el conflicto, pagando para hacerse nuevamente recuperar el control de la carretera. ¿Fue justo ese precio? Habría que hacer el flujo de caja financiero de lo que le quedaba a la concesión frente a lo que había que pagar. En finanzas se llama traerlo a valor presente, lo que restaba del contrato. Es un caso complejo, porque ahí había unas garantías del Banco Mundial a través de su entidad de seguro. Pero fíjate una cosa, ahí lo importante, Miguel, es lo siguiente. La alianza público-privada hay que verla como un sector privado que tiene los bolsillos,
que no tiene el gobierno para hacer un puerto, por ejemplo, o una planta eléctrica. El gobierno tiene los derechos portuarios de un país. Entonces, el gobierno pone esos derechos sobre la mesa y el privado pone la plata. Y se hace el puerto, se beneficia el país sin que el gobierno destine fondos de educación o de salud a desarrollar el puerto, y el sector privado obtiene su rentabilidad. Ese es un modelo, o la planta eléctrica. La pregunta, perdón, esa es la concesión per se, que es el caso de los puertos concesionados aquí, pero el Estado no garantiza la pregunta, sino que el inversionista la pregunta tiene que el yo derecho tengo y asume los riesgos de su inversión. Oye, mi pregunta Contra eso que no ha problema. sido respondida totalmente, sino parcialmente. ¿Ha puesto el gobierno dominicano bajo una discusión pública los beneficios posibles o no posibles de esta alianza pública y privada? Claro que no, don Miguel, lamentablemente, claro que no. Ahora, yo quiero establecer algo, y es una oportunidad de mejora inclusive, la discusión que están teniendo aquí los profesores, sobre todo en la parte relacionada con quién asume la responsabilidad de esos proyectos que no son desde el punto de vista privado rentables y que el gobierno tiene que asumir, ¿verdad? Pudiéramos decir que quien hace el análisis de factibilidad, en este caso, quien lo presente, si lo hace el gobierno y fallan, entonces la responsabilidad la asume el Estado. Y cuando la hace el sector privado y falla, en función de ese estudio actuarial que se hace, estadístico al respecto del flujo, por ejemplo, en el caso de esa carretera de carros, de vehículos, entonces lo asume el sector privado. Yo creo que eso puede ser una oportunidad de mejora. Y uno de los grandes retos también que tiene este gobierno, porque ha sido siempre una promesa de campaña, es que el ciudadano y nosotros los que representamos en alguna medida los sectores que representemos, en el caso mío que dirijo una comisión económica, podamos ir al Congreso a debatir la viabilidad o la posibilidad de que una ley sea o no viable. Es el caso de la ley de fideicomiso público que no se ha discutido. Valorizar, pero está aprobada. Valorizar los beneficios de una alianza de esa naturaleza sobre la base de estimaciones. Podría darse el caso que ocurría con Balaguer. Balaguer subestimaba los ingresos, sobreestimaba los ingresos, subestimaba los ingresos en el presupuesto. Pero Miguel, y como la ley le permitía usar a discreción el 75% de los excedentes, siempre había un excedente. Pero ya eso no es así, don Miguel. Si se aplica el principio de transparencia, ¿verdad? Al respecto inclusive de quién asume la responsabilidad por las pérdidas y por los beneficios, nosotros podemos tener proyectos público-privados que sean rentables, que sean viables y que sean posibles inclusive cuando tenga flujo de carga. Pero no hay un sistema de medición de transparencia. No. Sí, se supone, pero si nosotros llegamos a ese nivel de transparencia, entonces cualquier ciudadano con acceder, porque la información está ahí. Ahora, hay que acceder a ella y hay que tener quien interprete la información que se hace pública. Entonces, ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Si en esa alianza público-privada se hubiese establecido quién es el responsable por ese estudio de factibilidad, que es relativamente posible, a pesar de que, como dijo el profesor aquí, nunca haya pasado un vehículo por ahí. Por ejemplo, se puede estimar desde ahora cuál va a ser el tránsito que va a tener la carretera Barahona-Pedernales. O la de Ámbar. Claro. El estimado siempre se hace, pero lleno de una serie de incertidumbres y de una serie de hipótesis y condicionantes que cuando una varía, se te cae todo. Porque, y ellos que son economistas lo saben mejor que yo, en un presupuesto de ingresos y gastos, como dice Pepín Corripe, el único seguro es el gasto. Pero mira, pero todo proyecto de factibilidad y no siempre. Lo que pasa que hay más riesgo y más incertidumbre cuando tú no tienes información. Sí. Y con esa información tú tienes que fabricarla sobre una serie de hipótesis, que es como el tema de una carretera nueva. Pero la rentabilidad de una carretera tiene que medirse a largo plazo. Sí, pero es que aquí, pero lo que pasa es que... Totalmente, y no solamente se mide en dinero, también se mide en la utilidad. En la utilidad. Claro, el impacto social. No, eso sí, pero ese análisis de utilidad pública y de impacto social es cuando el Estado la construye. Cuando hay vocación del sector privado, claro. Pero cuando es privado, pero también hay un impacto social, por eso el gobierno la concede.
Una cosa es conceder y otra cosa es garantizar la rentabilidad del privado. Ahora, dígame, Ay, licenciado. eso. No, yo quiero retomar esa pregunta inicial sobre la publicidad de la información y la transparencia. Y subrayar lo que la ley prevé, que obliga a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas a que la información esté disponible para los ciudadanos. Por eso al inicio yo hablaba de esos 3 proyectos que yo pude ver en detalle, ver sus esquemas de prefactibilidad y factibilidad que están ahí disponibles. Pero yo como economista lo puedo entender. El ciudadano de a pie, el que no tiene una especialización en el área de finanzas o de negocios, pues no necesariamente va a digerir esa información ni va a entender cómo lo impacta a él directamente. Y ahí está la labor del gobierno, en hacer entender cómo eso va a ser beneficioso o no, cómo va a impactar su calidad de vida o no en cada caso. Por ejemplo, yo estoy segura que si hacemos una encuesta a boca de Metro, de en qué me impactaría a mí un sistema de garantía mobiliario tercerizado, nadie va a entender ni siquiera lo que es un sistema de garantías mobiliarias, ni cómo ellos, como pequeños y medianos empresarios o cuentapropistas, van a tener más acceso al crédito. Entonces, esas son preguntas importantes. Ahora, la pregunta que yo me hago... La otra, porque usted No, y está en labios de mucha gente la misma pregunta. Es decir, ¿no estaría el gobierno dominicano depositando en sectores privados desarrollos que le corresponden y proyectos que le corresponden como líder y como jefe del Estado dominicano? Porque el problema es que mucha gente dice, ¿no estaríamos privatizando la economía dominicana y privatizando al mismo tiempo al gobierno dominicano? Miguel, pero ¿cuál es el No, es una pregunta, no estoy emitiendo opinión, es una pregunta. No, pero yo te voy a poner un ejemplo. Nos quedan 1 minuto y medio. Un minuto, te pongo un ejemplo. Tú quieres un polo de desarrollo más importante en la República Dominicana que Punta Cana. Tú quieres, o sea, y eso es Rainier, y hay que decirlo con su nombre, el aeropuerto, toda la alianza público-privada que se dio para desarrollar ese proyecto. Pero ese es un ya ejemplo. no nos quedan 15 segundos. 15 Deme un segundos. segundito. Yo no quiero perder la oportunidad para decir, ¿verdad?, a mis haters, que yo no estoy en desacuerdo con las alianzas público-privadas. Bien, de magnífico. hecho, todas las actividades que realice el gobierno, que en alguna medida se puedan privatizar, que se haga, pues el rol del gobierno debe ser regulador. Muchísimas gracias por su participación, le estoy sumamente agradecido por ello, a los amigos televidentes también, por la gracia de su atención y lo espero tener nuevamente conmigo en el debate de la semana el próximo sábado. Hasta entonces.